Antes de empezar me gustaría pedirles que no lleven spoilers a las partes subidas en TikTok, dejemos a los demás disfrutar del suspenso de ver una parte por día, sin nada más que añadir, empecemos. Me reencontré con mi mejor amigo de la adolescencia de quien estaba enamorado. Cuando tenía 17, tenía un mejor amigo llamado Alex a quien conocí en la secundaria cuando teníamos 14, logramos conectar al instante por nuestro gusto en común por los videojuegos de Nintendo, las películas de terror y andar en skate todo el día, en pocas palabras nos volvimos muy unidos al punto que jugábamos a diario y de igual forma salíamos a pasear. Alex estaba por celebrar su fiesta de 18 años, las cosas marchaban relativamente bien. Su cumpleaños es 5 meses antes que el mío, lo que quiere decir que él es mayor que yo. Por otro lado, Alex estaba muy emocionado los meses previos a su cumpleaños, le hacía demasiada ilusión cumplir 18 pues decía que sería mayor de edad y podría hacer más cosas. Genuinamente interesado le pregunté qué tipo de cosas pero cambiaba la conversación, artimaña que le sirvió las primeras veces pero tras la repetición. Noté que me estaba ocultando algo y eso la verdad me preocupaba, hasta ese momento solíamos compartir casi todo lo que nos pasaba, hablábamos sobre nuestros planes a futuro pero ese secretismo me hizo pensar que tal vez, solo tal vez ya no me tenía la confianza de antes, era terrible pues yo soy de tener pocos amigos y no había nadie con quien pudiera charlar como él, le podía platicar casi cualquier cosa y él a mí. A ese nivel de confianza llegábamos pero al menos me tranquilizaba el que él siguiera frecuentándome como siempre y eso me ayudó a sobrellevar ese tiempo mientras me preguntaba qué era aquello que podría hacer al cumplir la mayoría de edad. Y entonces llegó el gran día, como caía entre semana, Alex decidió hacer una cena familiar justo el día de su cumple y dejar la gran fiesta para el fin de semana, lo cual era muy raro. Normalmente cuando cumplía años entre semana, esperaba al fin de semana para hacer algo grande e invitar a todos nuestros compañeros de la escuela, pero bueno, al final pensé supongo que quiere variar este año porque no todos cumples la mayoría de edad. Cuando llegué a su casa, me recibió su madre y me comentó que Alex se encontraba en su habitación arreglándose para la cena, yo subí a toda prisa y toqué a su puerta con emoción. Pasados unos segundos abrió y entré a charlar con él, noté que se veía bastante nervioso, le dije no te preocupes, solo te volverás legalmente responsable de tus actos. No es como que te vas a casar a pesar de mi intento por animarlo, él seguía luciendo nervioso a lo que yo le pregunté tu nerviosismo se debe a aquello que vas a decirnos durante la cena, cerró sus ojos y dirigió su cabeza hacia abajo apoyando sus brazos sobre el buró. Eso resolvió todas mis dudas a lo que yo me acerqué y le recalqué no debes decirlo si no te sientes cómodo, te ves muy mal y no quiero que hagas algo para lo que no te sientes listo a lo que respondió Sebastián. Temo que todos me vean diferente después de hoy, que tú me veas diferente después de hoy y para tratar de hacer menos tenso el momento me reí ligeramente y le respondí que seguiría siendo su amigo a menos que se hubiera pasado a Xbox, lo cual lo hizo reír. Fue en ese momento que me vino a la mente una clase donde la profesora nos habló sobre cómo ayudar a alguien que se encontraba en un ataque de ansiedad y pensé que ambas situaciones podrían seguir el mismo sentido por lo que empecé a hablarle de otras cosas como la partida intensa que había jugado esa misma tarde en CS:GO, juego que ambos amábamos y odiamos al mismo tiempo, así con el pasar de los minutos se fue sintiendo mejor hasta que pudimos bajar con los demás pues la cena estaba por iniciar. Fue difícil bajar las escaleras junto con Alex, podía escuchar claramente cómo aferraba sus manos al barandal de la escalera, su frente sudaba y se veía mal en general. Mientras pisaba cada escalón pensaba en esas posibles noticias que tenía, tal vez había decidido no ir a la universidad para volverse streamer en Twitch. Tal vez había decidido ir a una universidad donde no estaríamos en contacto o la más obvia para muchos, quería salir del closet, era bastante complicado saberlo pues si algo tenía Alex es que era impredecible. Durante la cena llegó el momento, mi amigo se levantó lentamente y tomó la copa de vino barato que compró su padre para que tomara, con una cuchara llamó la atención de todos los presentes y empezó a decir y cito hola. Esta noche es bastante especial para mí, me vuelvo un hombre y es por eso que quiero empezar la vida adulta de la mejor manera, siendo libre, soy homosexual. Tal vez algunos ya lo sospechaban u otros no tenían ni idea al declarar esa última parte volteó a mirarme pero yo no
Dimensionaba la magnitud de lo que decía. En ese momento sus padres lo abrazaron y aclararon que ellos ya sabían todo desde hace tiempo atrás y lo apoyaban. Afortunadamente todos en la cena se lo tomaron bien, pero yo seguía sorprendido. De pronto él se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí y comenzamos a charlar. Le dije que nada había cambiado para mí y que seguía siendo mi mejor amigo. Cuando era hora de irse, Alex me acompañó hasta la puerta. Ya todos se habían ido y sus padres estaban en la cocina. Fue recién ahí donde tuvo el valor de decirme que le gustaba. Eso definitivamente fue algo que no esperaba y me quedé pensando unos segundos, tal vez más de los que recuerdo, y concluí respondiendo no sé qué pensar a lo que Alex me dijo, que no me preocupara, que entendía que algo entre nosotros probablemente no se podría dar, pero que estaba feliz con haberlo sacado de su pecho. Camino a casa, estaba pensando seriamente en sus palabras. Un collage de recuerdos me inundó. Todo era tan obvio, la manera en la que me miraba o me hablaba, la forma tan extraña en la que se dejaba ganar en Mario Kart. Incluso una vez me regaló un peluche de Toad para mi cumpleaños. El problema es que no entendía lo que sentía por él. No podía distinguir si era cariño como el que le tienes a un amigo o amor como el que le tienes a una pareja. No había pensado en mi vida romántica hasta ese momento. Me sentía muy confundido respecto a mi sexualidad, que no sabía lo que me gustaba, simplemente nunca le tomé la importancia que tenía. Al llegar a casa, decidí meterme a uno de esos tests en línea para saber si eso podía darme respuestas, y tras hacerlo el resultado fue ninguno, porque no lo terminé. Al día siguiente en la escuela, Alex llegó como si nada y me saludó. Yo le devolví el saludo y en general ese día fue bastante tranquilo, pero noté que él estaba algo desanimado. Internamente temía que se sintiera mal porque tal vez esperaba una respuesta de mi parte, pero yo aún no estaba seguro de lo que sentía y no quería apresurar las cosas. Lo mejor para ambos era que me tomara un tiempo para pensar. Desgraciadamente no tuve mucho tiempo para hacerlo, pues esa misma tarde, mientras estábamos en el parque cerca de mi casa, Alex me contó que recién le habían ofrecido una oferta de trabajo a su padre en otra ciudad y que sus padres estaban considerando mudarse. Eso fue lo peor que me podía decir en ese momento, pero le respondí: pero ya eres mayor de edad, podrás quedarte, ¿no? A lo que Alex me contestó que no, puesto que en nuestra pequeña ciudad de Texas no tendría oportunidad de estudiarlo. ¿Qué quería? Ese algo era diseño de videojuegos y que por este motivo estaba considerando seriamente la idea de irse. Si bien por dentro esto me destrozaba, no quería que él lo notara. Yo quería que hiciera lo mejor para cumplir su sueño. Por eso le dije que estaba bien y que me alegraba por él. Los dos nos abrazamos, pero no podía evitar estar triste. Al cabo de las semanas pasó lo inevitable, la mudanza. Fue muy triste recorrer esa casa vacía con él y añorar los tiempos donde el futuro no amenazaba nuestra felicidad. Al final nos despedimos con un abrazo tal vez muy largo. Alex subió al auto de sus padres y arrancaron llevándose con ellos lo único que me había hecho feliz los últimos 4 años. Ahí me di cuenta de que esas lágrimas en mi rostro eran la señal de que mi corazón se estaba rompiendo y que probablemente vería a Alex marcharse en el horizonte para no volver a verlo jamás. Después de eso, tratamos de mantener nuestra amistad a flote a través de los videojuegos y los chats, pero era realmente difícil porque nuestras carreras nos mantuvieron muy ocupados hasta que progresivamente dejamos de hablarnos. No lo sé, simplemente cada uno fue construyendo su propia vida y fuimos dejando de lado quienes éramos en la adolescencia. Lo último que supe de Alex es que había empezado a salir con un chico de su universidad. Yo por mi parte me di el tiempo de experimentar con chicos y me di cuenta que en efecto era muy gay. Con los años me pasaron un montón de cosas. Comencé a salir con un chico también llamado Stuart, a quien realmente nunca le gusté y solo estaba conmigo para poder acercarse al chico que se sentaba a mi lado en el aula. Con esa terrible decepción me deprimí por meses al punto que descuidé las materias y al final reprobé. Pero el buen karma le llegó a Stuart, pues ese chico que tanto le interesaba lo rechazó frente a todos en el salón. Finalmente, cuando cumplí 25 años, la vida me llevó a vivir en Seattle. Conseguí trabajo en una empresa de marketing digital como copywriter y bueno, fue todo un desafío y el ambiente laboral era algo pesado, pero pude mantenerme a flote. Un día vi llegar al nuevo cliente de la empresa, por lo que escuché de un compañero. Era un desarrollador de videojuegos indie quien buscaba un asesoramiento en marketing.
Todo normal hasta ahí, pero de repente un tintineo me sonó en la cabeza. Uno de los sujetos que entraron me parecía muy familiar. Tardé en recordarlo, pero era Alex, quien estaba demasiado cambiado, pues se veía que estaba en forma y había cambiado su estilo de cabello, de sus rizos bastante alborotados a un alaciado bastante ordenado que honestamente no le sentaba nada mal. Cuando vi que él y sus colegas iban de salida, traté de acercarme a Alex. Afortunadamente él iba hasta el final. Cuando estuve lo suficientemente cerca le dije: el tiempo no te ha tratado nada mal, Alex. Y él volteó desconcertado en mi dirección, pero no me reconoció, lo cual volvió el momento muy incómodo, pues mis compañeros que estaban cerca nos veían. Entonces le pregunté: ¿ya no te acuerdas de mí? Soy Sebastián. En ese momento su cara de confusión se transformó en una sonrisa. Incrédulo me preguntó que si en serio era yo, a lo que solo me reí. Él me preguntó que si yo trabajaba ahí, a lo que respondí afirmativamente, como si de una escena de película romántica. Él se acercó a abrazarme y sentí esa calidez con la que me abrazaba cuando éramos amigos. Mi mundo comenzaba a reconstruirse. Lastimosamente él y sus colegas llevaban prisa, pero me dio su número telefónico para que pudiéramos seguir en contacto ahora que vivíamos en la misma ciudad. Minutos después de que Alex y sus colegas se marcharon, mi jefe me mandó a llamar a su oficina, lo cual no era una buena señal, pero me preguntó cuál era mi relación con Alex. Yo le dije que habíamos sido muy buenos amigos en el bachillerato. Esto pintó una enorme sonrisa en su rostro, pero concluyó diciéndome que le parecía genial que pudiera formar alianzas con esa empresa, y tras eso, me dijo que podía irme, pero algo en mí tenía miedo. Era razonable desconfiar de mi jefe, pues era bien conocido por ser una persona demasiado oportunista. Cuando volví a mi espacio de trabajo, comencé a charlar disimuladamente con Alex. Acordamos vernos esa misma noche en un bar cerca de mi trabajo, lo cual me emocionó profundamente, pues muy en el fondo siempre deseé volver a verlo para saber cómo sería intentar tener algo con él. Me emocionaba saber que tal vez, solo tal vez, podría saberlo muy pronto. Finalmente acordamos vernos en un bar cerca de mi trabajo y poco después de mi hora de salida, lo cual era perfecto. Cuando llegué, me senté en la barra bastante feliz y pedí una bebida ligera para empezar. Cuando la recibí fue que vi a Alex aproximándose a mí. Al llegar me abrazó y comenzamos a charlar un poco sobre nuestras vidas. Yo le conté que desgraciadamente no logré graduarme. Él se lamentó y me contó sobre su vida. Tras graduarse entró a trabajar a la empresa donde estaba, que en un principio empezó desde abajo, pero con la determinación y el amor que tenía por el negocio, el dueño, quien nunca pudo tener hijos, empezó a tenerlo en más alta estima, confiándole varios de los proyectos más importantes y caros para que al final terminaran siendo un éxito. Cuando el dueño original decidió retirarse, le dejó la presidencia de la empresa, lo cual lo tomó por sorpresa, pues él nunca trabajó pensando en llegar a la presidencia, que incluso pensó en rechazar la oferta, pero tras pensarlo fríamente decidió aceptar y ya llevaba 2 años manejándola, que afortunadamente la empresa creció tanto que al fin tuvo la oportunidad de salir a bolsa. Ahí me hizo sentido que quisieran colaborar con la compañía donde yo trabajaba. Luego dejó de lado su vida laboral y me contó que tuvo un par de relaciones, pero que todas terminaban por su obsesión por el trabajo, lo cual me hizo sentirme mal por él, y luego le hice la mítica pregunta: ¿y actualmente está soltero? Pude notar su sonrisa pícara, algo disimulada. Alex sabía exactamente a dónde iba y me respondió con un conciso sí, lo cual me puso muy feliz. Yo decidí contarle sobre mi fase de experimentación y el cómo había descubierto que era gay. Claramente desconcertado me preguntó: ¿creí que eras hetero? Y yo le respondí: cuando éramos jóvenes no estaba consciente de mi lugar en el mundo. No me entendía bien, y luego tras experimentar y con algo de terapia pude entender que siempre había sido gay, pero nunca lo noté ni lo cuestioné hasta que tú me lo confesaste. Cuando te vi marchar lo entendí todo. En ese momento me preguntó por qué no me detuviste, a lo que contesté: no quería que por mi confesión dejaras tu carrera, porque en serio hubieras sido capaz de dejarlo todo para quedarte conmigo, cosa que él admitió y ambos reímos. Al final pasó justo lo que esperaban que pasara esa noche. Fuimos a su departamento y, bueno, no es tan necesario explayarme más allá de decir que fue una de las experiencias más hermosas y placenteras de mi vida, una que desde el primer momento supe que se quedaría impregnada en mi memoria. Después de todo,
Él se quedó dormido mientras yo miraba el techo de su habitación y pensaba en lo afortunado que había sido de haberlo encontrado nuevamente. Estaba claro que Alex era para mí, pues ya había probado dejarlo ir y tras varios años sin previo aviso regresó a mi vida tal cual como esa famosa frase lo dicta, y eso era lo mejor. Al día siguiente, Alex me preparó el desayuno, ambos pasamos un rato muy agradable y finalmente me llevó al trabajo, principalmente porque él tendría otra reunión con el equipo de la empresa. Mientras íbamos caminando hacia la puerta del edificio, de la nada se me ocurrió preguntarle por qué ese afán de reunirse presencialmente, porque si por un trabajo de marketing era, podía simplemente ponerse de acuerdo de manera digital. Ahí me contó que no quería ser cliente de la empresa, sino que quería comprarla. Escuchar eso hizo que un escalofrío recorriera toda mi espalda. Ahí mismo lo detuve en seco y le pregunté de qué hablas, y Alex me explicó que debido al rendimiento tan bueno que la compañía mostraba quería comprarla y fusionarla para tener un departamento con muchos años de experiencia como el de mi trabajo, pero integrado con su propia empresa. Estaba tan sorprendido de esto y decidí dirigirme a la oficina de mi jefe para confrontarlo, mientras él se quedó confundido justo donde lo detuve. Entré furioso con mi jefe y le pedí una explicación al respecto. Él claramente se puso nervioso y antes que nada me ofreció un vaso con agua porque claramente estaba que me moría, pues nunca había corrido tanto en mi vida. Yo me senté y él comenzó a explicarme la situación. Me dijo: es verdad, se va a efectuar la compra de la compañía. A lo que pregunté de cuánto sería la compra. Mi jefe me dio la horrible cantidad de $500,000 y se preguntarán por qué era tan horrible para mí. Simple y sencillamente la empresa no valía $500,000, pues este hombre estuvo aprovechándose de una infame política llamada Rank and Yank, que si les suena a algo de otro planeta, básicamente consiste en hacer una evaluación anual de los empleados, ordenándolos desde los más sobresalientes a los que no lo son tanto, y de esta manera, el 10% peor evaluado es despedido, y eso es año tras año. De esta manera el ahorro que representa dejar de pagar esas nóminas se maquilla como un crecimiento pujante y favorable, pero no es más que una maldita estafa para los inversores. Total que cuando decidí intentar levantarme para alertar a Alex de esta situación me sentí muy cansado, al punto que me costaba mantenerme de pie. Inmediatamente el idiota de mi exjefe me llevó hasta la silla donde yo estaba y me sentó. En cuestión de segundos me sumergí en un sueño muy profundo, y todo por tomar el agua que me dio al inicio, pero no pude preverlo. Cuando desperté, estaba totalmente desconcertado, pero rápidamente me dirigí a la sala de juntas donde estarían todos, pero desgraciadamente al llegar, vi que todos se habían ido y estaba al borde del llanto cuando detrás de mí llegó Alex y me dijo feliz que la compra se había efectuado, pero tras ver mis lágrimas me preguntó si estaba bien, y ahí le dije que había sido estafado y que la empresa no valía lo que él iba a pagar por ella, pero rápidamente me tranquilizó diciéndome que afortunadamente su equipo se dio cuenta de esto a tiempo tras una ardua investigación, y que le dieron la opción a mi estúpido jefe de venderles la empresa con su valor real, el cual era apenas la mitad de los 500,000, o demandarlo por intentar estafarlos, por lo que al viejo imbécil no tuvo otra opción más que ceder. Tras eso salimos a celebrar que todo salió bien, aunque por poco todo resulta fatal. Y bueno, tras eso ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Pues que no pasó. Primero Alex y yo comenzamos un lindo noviazgo en el que hicimos todo tipo de actividades lindas, y tras 3 años de noviazgo y 2 viviendo juntos decidimos casarnos en una ceremonia muy linda. Respecto a la empresa, pues desgraciadamente tuvo que haber un recorte de personal más grande, pero tras un tiempo, esta logró salir a flote junto con la compañía de mi esposo. Yo por mi parte tomé el rol de accionista dentro de la empresa donde yo trabajaba, y aunque fue complicado seguir llevando una amistad con mis antiguos compañeros de trabajo, los más cercanos celebraron mi dicha, y bueno, hasta ahora Alex y yo llevamos una vida completamente feliz e incluso estamos pensando en tener hijos, pero considero que aún somos jóvenes, tenemos tan solo 29 y 30 años.